Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar dentro del cálculo de límites de cómo resolvemos la indeterminación 0 partido por 0. Como veis en el enunciado, se puede resolver fundamentalmente a través de dos métodos, o con factorización o a través de la regla de L'Hopital. Si sabemos derivar, podemos aplicar la regla de L'Hopital. No siempre, cuidado, tenemos que repasar bien la regla de L'Hopital, porque en algunos casos no se puede aplicar. Y en otros casos, si no sabemos derivar y tenemos polinomios, pues tenemos que aplicar la factorización. Vamos a hablar primero de la factorización y después veremos el ejemplo con la regla de L'Hopital. Vamos a empezar, en este caso, nos presentan el límite cuando x tiende a 2 de esta fracción entre los polinomios. Aplicamos el cálculo de límites y sustituimos el valor 2 en la x. Con lo cual, si hacéis el cálculo, esto da 0 partido por 0. Esto es una indeterminación, luego tenemos que aplicar algún método para conseguir llegar al valor real, al valor al que converge este límite. Como son dos polinomios, vamos a suponer que no sabemos todavía derivar y no podemos hacer la regla de L'Hopital, vamos a hablar de la factorización. Lo que vamos a hacer es factorizar cada uno de los dos polinomios para encontrar la raíz que genera los ceros y poder eliminarla, simplificarla. Vamos a empezar por el x cubo menos 8, vamos a factorizarlo. Para factorizar esto, nos fijamos en el polinomio, nos fijamos y nos damos cuenta de que tenemos un grado 3, un polinomio de grado 3 con término independiente. Podemos factorizarlo aplicando el método de Ruffini. Para ello, vamos a hacerlo rápidamente. Menos 8. Tenemos que ir probando los posibles divisores del término independiente. Empezamos por el 1, el menos 1, etc. En nuestro caso ya lo hemos comprobado primero y se puede factorizar con el 2. Por lo tanto, empezamos el método de Ruffini. 1 por 2 es 2, lo colocamos aquí debajo. Sumamos, 2 multiplicamos por este valor de aquí, da 4, lo colocamos a continuación. 4 más 0, 4, por 2, 8. Efectivamente, como esto da 0, significa que este factor es correcto. Si nos detenemos un momento aquí y volvemos a escribir el polinomio, deberíamos continuar ahora factorizando este polinomio. ¿Qué sucede? Que si lo tratamos como una ecuación de segundo grado y lo intentamos resolver, este polinomio no tiene solución real. Por lo tanto, no se puede seguir factorizando. ¿Eso qué significa? Significa que la factorización de x cubo menos 8 será con ese factor, x menos 2, y el resto del polinomio que no hemos conseguido factorizar más. Esto sería la factorización de este polinomio de aquí. Vamos a hacer lo mismo con el de abajo, que es mucho más sencillo, x cuadrado menos 4. Para factorizar esto, pues ya directamente, como nos fijamos en que viene de una igualdad notable, podemos directamente con práctica ver que esto es x más 2 por x menos 2 o al contrario, es un producto, nos daría lo mismo. Como ya tenemos los dos polinomios factorizados, volvamos a hacer el límite, vamos a volver a escribir aquí límite cuando x tiende a 2, pero ahora, en vez de escribir los polinomios originales, escribimos los polinomios factorizados. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir eliminar los factores que nos estaban generando estas anulaciones, esos ceros. Como veis, hemos trasladado cada polinomio factorizado tanto a numerador como a denominador. Ahora viene el momento clave, es decir, ¿para qué hacemos todo esto? Lo hacemos para que podamos eliminar algún factor de arriba con algún factor de abajo. Esos son los factores que me generaban la anulación, que me generaban el cero. Ahora, al eliminarlos, vuelvo a aplicar el límite. Vamos a sustituir de nuevo este 2 en cada una de las incógnitas x. Si sustituimos el 2, 2 al cuadrado 4, más 2 por 2, 4, más 4, 12. Y abajo, este 2, que colocamos aquí, fijaos, hay que colocarlo tanto aquí como aquí, hacer el cálculo y aquí lo mismo, nos da 4. Y 12 entre 4 nos daría 3. Con eso ya tendríamos el valor real de este límite una vez despejada esa incógnita que se nos generaba con la indeterminación. Tenemos otro método que vamos a ver ahora mismo. En vez de factorizar, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Solo se puede aplicar en algunos casos que implican evidentemente que esas dos funciones sean derivables. Lo primero que vamos a hacer aquí sitio, vamos a borrar y vamos a colocar la regla de L'Hopital y la vamos a explicar en unos instantes. Bien, lo primero que vamos a hacer es enunciar aquí en un pequeño rincón esa regla de L'Hopital. Cuando yo tengo un límite
cuando x tiende a un valor constante de una función f de x partido entre otra función g de x. Si esas dos funciones, entre otras condiciones, son derivables, vamos a poder aplicar la regla de L'Hopital. Lo vamos a hacer con este ejemplo de aquí para que veáis que el resultado es el mismo. Empezamos diciendo que esto es el límite cuando x tiende a de f' de x partido g' de x. Es decir, y eso llega a un valor constante. Esta es la regla de L'Hopital. Simplemente tenemos que derivar el numerador y por otra parte derivar el denominador y volver a aplicar ese límite a las funciones que hemos obtenido. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí, hemos factorizado, lo vamos a ver ahora con la regla de L'Hopital. Lo vamos a hacer aquí a continuación. Tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 2 de x cubo menos 8 partido x cuadrado menos 4. Evidentemente, vamos a hacer este cálculo, sabemos que da 0 partido por 0 y por lo tanto ahora vamos a aplicar aquí, la regla de L'Hopital. Es importante que especifiquéis, sobre todo de cara a un examen, en este paso qué teorema o qué regla estáis utilizando. No se puede escribir directamente esto, si no el corrector no sabrá qué es lo que estáis haciendo. Por lo tanto, esto se convierte en el límite cuando x tiende a 2 de, vamos a derivar x cubo menos 8. X cubo menos 8, su derivada es 3x cuadrado. Y x cuadrado menos 4, su derivada es 2x. Si ahora volvemos a aplicar el límite, sustituimos este 2 aquí, 3 por 2 al cuadrado, partido 2 por 2. Esto da 12 partido 4 y evidentemente esto da 3, que coincide con el valor que teníamos mediante el método de factorización. Por lo tanto, veis que da lo mismo. Ahora bien, ¿por qué está la regla de L'Hopital? Pues porque hay casos en los que si no tenemos el límite de un cociente de polinomios, no podemos aplicar la factorización. Tenemos que hacer la regla de L'Hopital, con lo cual vamos a hacer un hueco aquí y vamos a ver el ejemplo en el que no tenemos más remedio que aplicar la regla de L'Hopital. Imaginad que tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x, una función trigonométrica. Evidentemente no podemos factorizar una función trigonométrica y por lo tanto lo que vamos a hacer es, bueno, hay que comprobar evidentemente que esto da indeterminación, el seno de x sustituimos el 0, esto da seno de 0 partido 0, que es 0 partido 0. Nos da la indeterminación y entonces ahora nosotros vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a hacer aquí, ponemos una flechita, indicamos que aplicamos la regla de L'Hopital, entonces ya podemos decir que esto se convierte en el límite cuando x tiende a 0 de derivada de seno de x, coseno de x, derivada de x, 1. Y ahora volvemos a sustituir el 0 en los valores de la x, en este caso coseno de x, coseno de 0, partido 1. El coseno de 0 es 1, partido 1 queda 1. Y de esa manera podemos resolver la indeterminación 0 partido por 0 cuando obtengamos una función donde no tengamos polinomios y por lo tanto no podamos factorizar. Bueno, espero que os haya resultado útil e interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.